O sea, que son así simultáneos, están por el YouTube y por el resto, y entonces, Una maravilla. bueno, sí. Una costumbre. Sí, sí, y el hecho de que quede después en YouTube, que queda cuando quieran verlo. La única desventaja para los que no están presentes, aunque sea por Zoom aquí, es que después no pueden hacer preguntas. La pregunta. Claro, se puede hacer preguntas. Ellos las hacen Por el chat. Pero van interactuando Por el chat. posteriormente. Por el chat, y entonces no, hay un intermediario. él recoge las preguntas y se las hace. Lo que no puede es intervenir, pero es que recuerden que si intervienen, se encadenan. Sí. Pregunta por escrito, pues Dios se encadena. La gente puede. Son más que una pregunta, tiene una reflexión, interrumpo. Como hay tantas dudas, por eso es ahorita el arranque para que vayan escribiendo de una vez las preguntas. Sí. En el chat, para que al final ya se puedan responder en el chat. Bueno, y si Dios quiere, en enero empezamos con tu idea, hablando de cuánto. Pues tú eres la madre de eso, del 0800. ¿Estamos listos? Estamos listos. Sí. Buenos días. Sean bienvenidos a esta conferencia, foro, acerca de la Ley de Armonización Tributaria, organizada por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en alianza con la Universidad Católica Andrés Bello y con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación. Nuestro instituto, comprometido con el cumplimiento y desarrollo práctico de nuestra Constitución, se ha orientado a la formación de legisladores a nivel local, regional y nacional, así como de investigación y publicaciones que los apoyen en el desempeño de sus responsabilidades de representación, legislación y control. Los programas son abiertos a todos, sin distinción política. Cursos, talleres, libros, todos apuntan a que este texto que les leo, el poder público se distribuye entre el poder municipal, el poder nacional. El poder público nacional se divide en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones, así incumbe sobre colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. Ese es el artículo 136 de la Constitución. Y para que no sea letra muerta, ni una pieza suelta, desprendida del sistema constitucional en su conjunto, porque los fines del Estado no los dicta por su cuenta el que manda, como en aquella vieja tradición del personalismo autoritario, a salvo de duda, lo define el artículo 3 de la misma Carta: la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes. Consecuencia directa y lógica de la del Estado federal descentralizado, porque eso prescrito en la Constitución y solo su vigencia efectiva provee seguridad, pero también porque es lo más conveniente para un país de nuestras dimensiones, características y problemas reales, para que ese país pueda buscar soluciones al situar el poder de decisión y los recursos más cerca de los ciudadanos y sus necesidades. Al conocerse el proyecto de ley de armonización tributaria, le hicimos seguimiento a su veloz y poco transparente trámite parlamentario. Al sancionarse la norma, encargamos un estudio objetivo en sus implicaciones constitucionales, administrativas y prácticas, para ponerlo en manos de concejales, alcaldes, síndicos y demás funcionarios municipales y también de los dirigentes políticos y sociales. Un análisis objetivo y constructivo que intenta ver sus dificultades y también sus posibilidades, porque no se trata de que la ley nos sirva como burladero para decir, caramba, no podemos hacer nada porque existe la ley. Es real que la devaluación y la inflación, agravadas por las decisiones nacionales concentradas en el poder y tendenciosas en lo político, empobrecen a los municipios y constituyen sus capacidades de responder a los reclamos de los vecinos. Evidentemente,
Es real que nuestra economía reduce a un punto que era en 2013. Entonces, el crédito que exige a los empresarios y trabajadores debe aguantar la presión creciente de múltiples cargas tributarias. Nadie lo puede. En ese cuadro, la armonización es lógica, pero atención, porque armonía es equilibrio, es proporción, correspondencia adecuada entre las cosas de un conjunto. Si una ley busca armonizar, no logra siendo discordante, conflictiva o desequilibrada. El nuestro es un federalismo cooperativo. En el mundo los hay que funcionan muy bien, como por ejemplo en Alemania. El Estado federal descentralizado es exigente con todos para producir resultados esperados, exigente en respeto sincero, en respeto comprometido, respeto a las reglas, a los otros órganos del poder público y sobre todo al pueblo al que todos los órganos del poder público están llamados a servir. Nuestro Estado federal descentralizado necesita ser ordenado de arriba a abajo. No puede ser equivalente político constitucional del tránsito capitalino, donde todos circulamos como queremos o como podemos, por vías defectuosas, mal iluminadas, donde la señalización y los semáforos son vinculantes y con autoridades que como transeúntes se sienten por encima de las reglas con ayuda de sus escoltas y como vigilantes oscilan entre la ausencia, el abuso o la matraca policial. Entonces, no, el Estado federal descentralizado no puede ser el equivalente político constitucional del tráfico de la capital. Ponerle orden implica ponerle orden en la dirección de los fines, de los objetivos de la Constitución. Es alentador ver que en Venezuela jóvenes brillantes se atreven a tomar el camino del derecho. La profesora Mariana Campos Villalba, profesional destacada, abogada estudiosa, y mi alumna distinguida en la maestría de Derecho Constitucional de la UCAP, hemos invitado para que nos comparta sus reflexiones. Conducirá la sesión el también joven profesor de Derecho Constitucional, Aiber Núñez, a quien dejo con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecidos a todas las organizaciones que hacen posible este evento. En primer lugar, agradecer la asistencia del público aquí presente, los que presencialmente nos acompañan, igualmente los que a través de Universidad Fundación, YouTube, Zoom, nos acompañan en la mañana de hoy, en un evento que supone de alguna manera la continuidad del esfuerzo que desarrolla, que lleva a cabo el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, para acercar a la ciudadanía, acercar a los decisores políticos los temas de mayor relevancia, de mayor actualidad, y dar una visión reflexiva sobre cómo afrontar estos temas. Una de las claves de esta ley, que ya está vigente, que va a tener un impacto en la ciudadanía, es precisamente acercar esos conceptos constitucionales, esos conceptos más propios del derecho tributario, para que la gente en común entienda cuál es el impacto que puede tener esto en su vida cotidiana. Estos no son temas que se pueden quedar únicamente en la academia tiene una responsabilidad social de precisamente llevar estos temas a la difusión pública y poder abordarlo de una manera seria y responsable, sin alarmismos, de una visión objetiva, una visión rigurosamente científica, y para ello contamos en la mañana de hoy con una insigne abogada, constitucionalista, Mariana Campos. Ella, a través del Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, ha desarrollado una investigación sobre los impactos constitucionales, tributarios, y de alguna manera el impacto social que puede tener esta ley. Y bueno, amiga de mucho tiempo, la verdad es que un gusto poder contar contigo, y a efectos de hacer la presentación un poco más formal, sencillamente señalar que ella es abogada, egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, constitucionalista, actualmente cursa el doctorado en Derecho en la misma casa de estudios, fue consultor jurídico del Consejo Municipal del municipio de Baruta del Estado Miranda, asesora parlamentaria, y actualmente se desempeña como director del Centro de Innovación Democrática. Mariana, un gusto contar con tu presencia en la mañana de hoy. Es un tema de especial relevancia, así que el público es tuyo. Gracias, Aiber, y gracias al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por la invitación. Muy agradecida de estar aquí y muy agradecida de presentarles por esta investigación que tuve la oportunidad de hacer para presentarles a todos ustedes cuál es mi observación
constitucional, legal y hasta desde un punto de vista de técnica legislativa sobre cuáles son las implicaciones de esta ley. Bueno, yo creo que ante la presentación de todo, yo creo que podemos hacer de manera muy breve una presentación de los que estamos aquí presentes para saber más o menos de dónde, de qué sector del país vienen o de la ciudad, tener un contexto. Amelia Belisario, coordinadora nacional de Asuntos Municipales de Primera Justicia. Gracias. Jonás García, concejal del municipio Sucre del Estado portugués. Miguel González Marregón, Instituto de Estudios Parlamentarios y Permiso. Liliana del Castillo, soy emprendedora, manejo temas marketing y consultoría. Boris Salazar, a nivel nacional, los tributos importantísimos para ese paso de emprendedor a empresario formal de una materia sustantiva. Gracias. Gabriel Macei, del municipio de Rosario, San Antonio de Rosario, Estado Miranda, asesor de la Cámara Municipal en el tema ambiental y en el tema de la invitación. Yo soy Victoria Vargas, vengo trabajo en la Comisión de Ambiente de la Alcaldía de Rosario. Secretario del Instituto Parlamentario. Alfredo Pérez, miembro de la Dirección Regional Nuevo Tipo Caracas y asesor en el Consejo Municipal de Caracas con Comisión de Desarrollo y Soy Martía, economista de la UCB, soy miembro del Instituto Parlamentario y vengo de la empresa privada. Bueno, Gabriel Burgos, miembro de la Dirección Regional Nuevo Tipo Caracas, coordinador sector legislativo parlamentario y miembro de la Comisión de Buen Vivir del Consejo Municipal de Caracas. Gracias. Nos estamos presentando, si quieren pueden aprovechar y se pueden ir presentando mientras se cierren. Y bueno, claro que sí, déjame decir la función por otros de nuevo. Sí, vamos a ver. Ah, ok. Bueno, Gabriel Eduardo Matute Loreto, abogado de la especialización en pública de la Central, la especialización. Gracias. Buenos días, mi nombre es Emilio Ríos, soy abogada, activista, soy voluntaria de la Red del Arte y de la Red del Instituto Nacional. Bueno, buenísimo. Podemos ver que hay una diversidad de actores que es bastante importante porque que esta ley sí tiene un impacto en los consejos legislativos, los diputados, por supuesto que las cámaras de comercio han estado bastante atraídas a esta ley. De hecho, participaron en bastante de las discusiones, presentaron algunas propuestas, algunos proyectos para la elaboración de la ley. Yo creo que eso es bastante importante señalarlo, ¿no? Bueno, más o menos aquí una tabla de contenido de lo que vamos a hablar hoy. La idea es presentarles de manera bastante dinámica. Ya se podrá remitir estas láminas para que pues, tengan a su disposición. Traigo y poder discutirla. La idea es que esto sea productivo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hablar de algunos contenidos esenciales en la ley. Sin embargo, también vamos a tocar un tema bastante importante que está relacionado con lo básico, que ya había hablado ya el doctor Ramón Guillermo sobre el sistema federal en Venezuela, ¿no? Que en discusiones históricas en Venezuela se ha pasado un poquito por delante, pero vamos a rescatar un poco la raíz de dónde viene todo esto. Sabemos que en Venezuela contamos con un sistema federal. Cuando hablamos de un sistema federal, de pronto lo primero que nos se viene a la mente es un sistema muy similar al de Estados Unidos, un sistema en el cual hay cárceles en diferentes estados y todas son manipuladas por los estados, o sea, son administradas por los estados. También pudiéramos pensar que existen tribunales específicos para los estados, que hay unas leyes especiales para los estados, y pues es algo bastante restrictivo, ¿no? Sin embargo, tenemos que saber
eso es un sistema que tiene un sistema federal dual propio norteamericano. Nuestro sistema venezolano, como muchas de nuestras instituciones, pues es mayor. Y bueno, pues el sistema federal no escapa de esto. Nuestro sistema es un sistema de corte cooperativo que nace del sistema alemán. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? No es tan restrictivo como el sistema norteamericano, puesto que sus características principales puede ser que nace de la concertación entre los diferentes niveles del poder público, entre el Estado Nacional, el Estado, ¿okay? en su nivel de Estado, y bueno. Entonces no va a ser una relación tan ética, ¿okay? que ocurre en el sistema unitario, pero tampoco es un sistema tan federal como ocurre en el federalismo dual. Entonces, podemos ver que en el artículo 4 de la Constitución nos habla de cooperación, de solidaridad, de concurrencia y responsabilidad. Entonces, estos principios tenemos que tener bien en la mente cuando vamos a hablar del sistema federal venezolano. Que hay una asignación de competencias exclusivas y hay una competencias residuales y hay unas que son genéricas pues, para todos los niveles del Estado. En el sistema federal, una de las características es que existe ciertos organismos o instituciones que son que nacen para esta cooperación, esta corresponsabilidad y esta solidaridad entre los estados y el Estado federal, que es el Consejo Federal de Gobierno, en lo que debería funcionar como Consejo Federal de Gobierno. ¿De qué se debería encargar esto? Bueno, pues de reunir a los estados, a los municipios del Estado federal para poder establecer algunas dinámicas de estas políticas públicas. Entonces el Estado Nacional, el Estado Federal, pues a través de leyes base, puede de alguna manera asignar o poner orden más o menos dinámico entre cómo van a desarrollarse esas competencias. No van a decir cuáles son, sino cómo más o menos se van a desarrollar. Esa es la naturaleza de las leyes básicas. ¿Okay? El Estado no va a decirle a los estados y municipios de gobierno. Esa es la naturaleza de la armonización. La armonización no debe ser entendida como un mandato del Estado federal hacia los municipios y los estados, sino debe ser desde los criterios de la esencia propia del Estado federal cooperativo, que es la solidaridad, la concurrencia y la armonización, que es algo que más o menos ya había tocado el doctor Ramón Guillermo. Ha puntualizado un poquito de qué se trata, de qué se debería de tratar la armonización. La armonización no es un mandato, o se desdibuja de alguna manera, o mantiene desdibujando el concepto del federalismo venezolano. No debería ser un mandato, debería ser producto de la concertación entre los diferentes actores. Entonces, bueno, tenemos los datos de publicación. Fue sancionada el 18 de julio de 2023 y se fijan desde la sanción hasta la publicación en Gaceta Oficial Extraordinaria, pasó un mes desde sí habían algunos comentarios o algunas dudas entre cómo iba a ser ese texto que fue sancionado y el texto que fue efectivamente publicado, porque ya pasaron otras oportunidades que hay una diferencia sustancial, incluso pasó hasta con la Constitución, entre lo sancionado y lo efectivamente publicado. Entonces, ya en ese mes, en esos 20 días que hubo, mientras se sancionaba y se publicaba, había mucha especulación y había pues un vacío jurídico en torno a cómo iba a ser efectivamente esta legislación. Podemos ver que tiene por objeto establecer principios, parámetros, limitaciones, tipos impositivos y alícuotas para garantizar la coordinación y armonización de las potestades. Realmente en ninguna parte del texto normativo aparece la palabra, o sea, aparece cómo se van a coordinar los estados y los municipios para hacer esta ley.
simplemente establece unas limitaciones, establece unos rangos, unas limitaciones en los rangos de los tipos impositivos y sobre todo en la vigencia de algunos permisos y licencias que son propias de los estados y municipios. ¿Ok? Sigamos adelante. Ok, los antecedentes de la organización tributaria. Este tema de la organización tributaria no es nuevo. Es un tema que ya desde el año 2021 ya se había introducido una demanda de nulidad ante la Sala Constitucional de TSJ contra las varias ordenanzas que habían sido aprobadas por Chapapa. Sabemos que en muchas oportunidades se utiliza la jurisdicción constitucional pues para ejercer algún tipo de poder sobre los estados y municipios, sobre algunos asuntos políticos que, bueno, son utilizados por esta ley. En este momento utilizaron esta ley para poner freno a entender de quienes no estaban de acuerdo de algún tipo de cuenta que no estaba regulada por la Nacional de Venezuela. Sabemos que, bueno, por la misma inflación, por todo el mismo tema de inflación, pues los estados y municipios, al no contar con el debido situado constitucional, al no contar con el presupuesto necesario para poder ejercer sus competencias naturales, pues tuvieron que buscar alguna manera de poder aumentar la recaudación de su territorio. Entonces hubo muchos municipios que crearon unas unidades tributarias especiales. Incluso en el Atillo se mantienen algunas unidades tributarias especiales que no son las que establece la ley. Entonces, este recurso tuvo como objeto, pues, limitar de alguna manera este tipo de unidades de cuenta diferentes y se llevó a cabo una serie de decisiones en la búsqueda de una armonización tributaria. Entonces, esto tuvo producto el acuerdo de armonización tributaria que fue en el año 2022 y se establecía el crédito como unidad de valor de cuenta para el cálculo del tributo. Recordamos que hace muchos años el Estado venezolano hizo un esfuerzo muy grande para idear una unidad de cuenta diferente al bolívar, que es la unidad de cuenta que pues, la Constitución y el Banco Central de Venezuela establece. Y pues, sancionó una serie de instrumentos normativos que tenían como fin establecer el petro como unidad de cuenta. Y la verdad es que el esfuerzo que hizo el Estado venezolano por incluir el petro dentro de la jerga popular venezolana fue bastante importante, ¿no? De hecho, establecieron el petro como unidad de cuenta para los tributos de los estados y municipios. Y estableció además una orden de que todos los estados y municipios debían adecuar su normativa al petro. Entonces puso a correr a todos los consejos municipales y todos los consejos legislativos para que modificaran sus ordenanzas y pudieran incluir el petro como unidad de cuenta. O sea, todavía a estas alturas yo pudiera decir que no todas las ordenanzas y leyes estatales se pudieron adecuar al petro. Entonces ahora tienen que adecuarse a otra unidad de cuenta, ¿no? Sigamos. Entonces tenemos como antecedente que ya desde el Estado Nacional se venía gestando una limitación o una orden o un mandato a los estados y municipios para poner algún límite a la potestad tributaria, que es natural de los estados y municipios, por medio de la llamada armonización tributaria, que efectivamente sí es algo que aparece en la Constitución, pero su naturaleza forma parte del dinamismo de la concertación y no de un mandato legislativo. Entonces, bueno, vamos a recapitular un momentico cómo es esto de las competencias exclusivas de los estados, y podemos ver que el artículo 164 de la Constitución nos establece pues algunas de sus competencias exclusivas. Dictar su constitución estatal, la organización de los municipios, pero tal vez en este momento una de las más importantes es el número 4, que habla sobre la organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios. ¿Okay? Entonces, bueno, también aparece algo que es importante, que de pronto depende de la región del país, pudiera ser relevante, que es el régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, la salina de los australes y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción. Siguiente lámina, por favor. Por favor, que me están reportando que no se está escuchando bien el Zoom, si puede proyectar la voz. Sí, porque
¿Cómo dicen? Sí, ok. No tengo la voz tan alta como el doctor Aveledo. No, eso sí. Ok. Gracias. Entonces, existen también competencias como aquí. Ahí tienes. Ok. Claro, pero se mantiene como la Ahí pueden hablar. pero no tengo Para correr. La doctora. Porque en otros municipios hay una propia convocatoria presencial. Sí, pero es que no pueden hacer preguntas. Bueno, mientras van poniendo la lámina, podemos, o sea, la idea era mostrarles un poquito cuáles eran las competencias genéricas, las competencias inclusivas de los estados y municipios, para que pudiéramos ver cómo la asignación de tributos, la normativa en lo que tiene que ver con los tributos, pues es competencia exclusiva de los estados y de los municipios y no del Poder Nacional. Entonces, para mí es muy importante repetir que el tema de la armonización, ese nombre armonización que parece tan bonito, realmente no es una armonización, sino es un mandato, es una obligación que está imponiendo el Poder Nacional sobre el Poder Estatal y el Poder Municipal. Entonces, vemos cómo, ahorita yo creo que ya sí. Sí. ¿Está bien en Zoom? Ah, más adelante. Más adelante. Ok, lo siguiente. Ok, entonces vamos a ver algunos aspectos generales de la ley, qué esperar, cómo afrontar estos cambios, en qué me afecta como legislador y cómo afecta a los gobiernos locales. Ok. En el principio de legalidad y proporcionalidad de los tributos podemos ver que esta ley en su artículo 8 y 10 establece el principio de reserva legal, lo cual es falso, puesto que la Constitución establece que existe un principio de legalidad tributaria en el artículo 317 constitucional, que dice que los estados, o sea, como competencia exclusiva de los estados, está lo atinente a la emisión, la sanción de leyes estadales o ordenanzas municipales que están destinadas al cobro de impuestos, tasas o contribuciones especiales. ¿Okay? Por otra parte, también supone también el establecimiento de los cobros y cantidades exigidas por conceptos
distintos como aportes, y también está establecido en el artículo 10 de los límites de la potestad tributaria. Siguiente, por favor. Bueno, es bueno que tengamos este tipo de problemas tecnológicos porque una de las precisiones de esta ley tiene que ver desde el punto de vista tecnológico, que creo que está más adelante, pero con el repositorio digital y con todo el tema de la sistematización. Entonces, bueno, vemos que existe una autonomía estatal tributaria y existe una autonomía municipal tributaria que está establecida en la Constitución, en el artículo 164 y 167. Aquí como el 179 y 180 que nos hablan de, pues, de la organización, la recaudación, el control y la administración de los ramos tributarios propios. Igual pasa en la autonomía municipal tributaria. O sea, son conceptos establecidos en la Constitución que no deben ser violados por el Poder Nacional y mucho menos por el Poder Legislativo, aduciendo a una supuesta armonización tributaria. Siguiente. Ok, sistemas de recaudación e información. Me establece el artículo 24 de la Ley de Armonización que los estados y municipios deberán implementar un mecanismo basado en las tecnologías de información para la declaración de pago de los tributos de su competencia, así como el suministro oportuno de información que garantice la coordinación con la Hacienda Pública Nacional de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, lo cual la Constitución no nos establece un mecanismo de coordinación o de jerarquía entre la Hacienda Nacional y la Hacienda estatal y municipal. Sin embargo, aquí tenemos personas que están en diferentes partes del país y yo quisiera preguntarles si dentro de su sistema de recaudación, por ejemplo, son unos mecanismos de recaudación que, bueno, pues por estar en la capital cuentan con sistemas de recaudación tecnológica, incluso se pueden meter por internet. Libertador también, pero entiendo que hay la respuesta es muy sencilla. Es porque en los estados y nuestros municipios de nuestro país no cuentan con los mecanismos tecnológicos ni de información que estén adecuados para poder cumplir con la ley. Entonces ya esta ley está supeditando un incumplimiento por parte de los estados y municipios que no cuentan con las tecnologías de información necesarias. Pero entonces la ley dice que eso no está aquí, pero está tanto en la ley como en la investigación que hicimos, que en el caso de que no cuenten, que los estados y municipios que no cuenten con sistemas de tecnología e información, pues lo remitirán al Ministerio de Tecnología para que ellos sean los que hagan el sistema. Entonces están poniendo los sistemas de recaudación en manos del Poder Nacional, que es mucho peor, lo cual resulta muchísimo peor porque eso sí supone una subordinación de los estados y los municipios al Poder Nacional. Y sabemos qué pasa cuando se ponen las cosas en manos del Poder Nacional, ¿no? Entonces, esto es algo que creo que hay que ponerle bastante ojo, sobre todo los estados y municipios que, bueno, que no conforman la capital nacional y los que no cuentan con estos servicios de información. Creo que es algo bastante importante. Siguiente. Ok. El Consejo Superior de Armonización Tributaria. Yo les hablé anteriormente del Consejo Federal de Gobierno, que era un organismo o una institución pensada constitucionalmente para atender a
que todos los ciudadanos puedan tener acceso a todas las políticas públicas desarrolladas por el Estado Nacional. En este caso, pues vemos que no ocurre y todos somos víctimas de la mala conectividad de Internet. Es una realidad, ¿no? Entonces, estamos viendo la conectividad que existe en el país. Entonces, bueno, consulta para el desarrollo político orientadas a la participación, armonización y ejercicio de las potestades tributarias en estados y municipios. Algo que me preocupa mucho, algo que también les comentaré más adelante, que es, bueno, es parte de un sistema, ¿no? Pero es la poca capacidad que tiene esta ley, así como otras leyes que han sido sancionadas en este periodo, para poder contar con la mayor participación de actores, con la mayor pluralidad para la toma de decisiones. Vemos que en un país con tantas alcaldías, tantos consejos legislativos, la conformación de este Consejo de Armonización Tributaria, la verdad que es bastante paupérrima para la necesidad que se tiene de recaudar para poder prestar mejores servicios de mejor calidad a los ciudadanos. Entonces, es algo que realmente no resulta eficaz y eficiente en su efectividad. Siguiente lámina. Ok. Bueno, lo que les comenté, no existen garantías para que la participación plural, que incluye todas las opiniones de todos los actores, pues es evidente que con una conformación de 3 gobernadores y 2 o 3 alcaldes, pues tampoco es que va a contar con una participación plural que nos garantice a todos que la voz, que ni siquiera nuestra voz, que la voz de los electores pueda ser escuchada en el Consejo de Armonización. La aprobación de esta ley apunta a un control tutelar de los estados y municipios por parte del Poder Central, que se aleja la intención del constituyente en el artículo 15, numeral 13, creando una anarquía generalizada tributaria. Bueno, esto representa un enorme vacío relacionado con la autonomía municipal y con la autonomía tributaria también municipal y estatal. Ok, el repositorio digital. El repositorio digital, hay muchas cosas, hay muchas leyes que han sido sancionadas por la política nacional, por la Asamblea Nacional, que no son conocidas por los ciudadanos o no han sido efectivamente aplicadas. Entonces lo que está pasando últimamente, si se fijan en las últimas leyes sancionadas, es que ha habido una reproducción constante de leyes anteriormente sancionadas que no son conocidas o no son aplicadas y las vuelven a incluir en nuevas leyes. ¿Por qué ocurre esto? Por ejemplo, aquí sale un artículo 25 que nos habla sobre el repositorio digital. Dice: los estados y municipios deberán publicar de manera actualizada sus portales electrónicos todas las normas jurídicas de naturaleza tributaria. El Ejecutivo Nacional pondrá a disposición de los ciudadanos y ciudadanas el repositorio digital de leyes, estados, ordenanzas, protecciones de tributos, para poder hacer el acceso a la información. En el año, no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo en qué año fue, pero hace bastantes años se sancionó la ley de Infogobierno, que supone que los estados, los municipios, el Poder Nacional debe contar con tecnologías de información que puedan proporcionar a los ciudadanos cuáles son las normativas, cuáles son los actos administrativos de efectos generales y toda esta información que afecta a los ciudadanos. Entonces, esto es una reproducción de lo que ya está en la ley de Infogobierno, lo cual no es nada nuevo para nosotros, simplemente es algo un poco más específico que dice de un portal electrónico con todas las normas jurídicas de naturaleza tributaria. Esa norma ya estaba establecida en años anteriores y lo que pasa es que, claro, no todos los estados y los municipios pueden cumplir con esta norma, puesto que ya hablamos del tema del acceso a la información, el acceso a la tecnología que sufren las gobernaciones y los municipios. Siguiente lámina, por favor. Ok, el cobro y cálculo de los tributos y sanciones e intereses. En el artículo 3 se habla del pago de tributos en moneda nacional. Todos los estados municipales, así como los accesorios y secciones, deberán ser pagados en bolívares. Ninguna autoridad estatal o municipal podrá proceder por el tributo de secciones en moneda extranjera. Eso no es algo extraño, eso también aparece tanto en la Constitución como en la Ley Banco Central de Venezuela. Nuestra moneda de uso corriente es el bolívar y no puede ser cobrado en moneda diferente. Lo que pasa es que ya habían hecho muchos esfuerzos años atrás en mandarnos el petro
en hablar de que muchas cosas tenían muchas obligaciones, tanto tributarias como de corte sancionatorio, debían ser pagadas en petro. Y la verdad es que se dieron cuenta que el petro era algo que no era factible, no es legal y no es factible dentro de la cultura venezolana. Entonces, bueno, ratificar la moneda del bolívar como una moneda de curso legal, lo cual ya estaba establecido, ¿no? Siguiente, por favor. Como dice los estados y municipios, solo podemos utilizar como unidad de cuenta dinámica para el cálculo de tributos aquí. Evidentemente es entendiendo todo el tema inflacionario que no se pueden cobrar o no se puede establecer unidad de cuenta para el cobro de sanciones y tipos impositivos del bolívar, porque bueno, la inflación se lo come por completo, ¿no? Ok, la moneda de mayor valor publicada en el Banco Central de Venezuela, sin perjuicio de las obligaciones que deben pagarse exclusivamente en cantidad equivalente de bolívares. Sin embargo, los estados y municipios podrán utilizar como unidad de cuenta dinámica para el cobro de tributos, accesorios y sanciones de tipo de cambio de manera de mayor valor publicado en el Banco Central de Venezuela. Siguiente lámina, por favor. Ok, aquí tenemos una réplica de Central de Venezuela del 27 de septiembre de 2023. Donde, si pueden ver, establece cuáles son los valores del tipo de cambio en Venezuela, y actualmente Catalina Reino Unido es la que tiene mayor, la que cuenta con mayor valor en Venezuela, por lo cual se tiene que tomar en cuenta la libra esterlina Reino Unido para el cálculo de los tributos y sanciones. Esto supone también un esfuerzo por parte de la administración tributaria de estar constantemente revisando cuáles son estos cuadros del Banco Central de Venezuela para poder establecer cuál va a ser el tipo de cuenta para el cálculo de los tipos impositivos. ¿Okay? Actualmente, una libra cuesta 41,57 bolívares. Y esta es la que se debe utilizar actualmente. ¿Okay? Siguiente lámina, por favor. Ok, los límites de las sanciones. Esta es una de las pocas oportunidades en la cual hace remisión a otra norma de y hablando de los límites de las sanciones, el establecimiento de observar los márgenes o límites establecidos en el Código Orgánico Tributario para los supuestos derechos equivalentes, análogos o de similar naturaleza. Cuando nos remite el Código Orgánico Tributario, la verdad es que para alguien que no maneja en materia tributaria, es bien cuesta arriba revisar el Código Orgánico Tributario para ver cuáles son los límites de la sanciones. La verdad, incluso para los abogados que no conocemos esa materia, resulta bastante engorroso. Pues bueno, aquí más o menos se dice la tarea, y el Código Orgánico Tributario nos habla de los límites de los tipos impositivos del artículo 100 al 117. Va más o menos desde de 5 a 1000 tipos de cambio. O sea, a 1000 unidades de tipo de cambio de mayor valor según el Banco Central de Venezuela. Yo tengo ese cuadro. Si ustedes tienen algún método para comunicarse por correo o por WhatsApp, se pueden mandar ese cuadro, porque está diferenciado por tipo de tipo impositivo, ¿okay? Y por la sanción también. Entonces, la verdad, aparece en la ley, pero es un poco complicado. Siguiente lámina, por favor. Los intereses moratorios, de igual manera, ocurre lo mismo. Están estipulados en el artículo 66 del Código Orgánico Tributario y se refiere a un interés de 1.2 veces de la tasa activa. Eso sí, no es tan complicado establecerlo. De todas maneras, las administraciones tributarias cuentan con un sistema que establece este tipo de cambio. Siguiente lámina, por favor. Simplificación de trámites. La ley establece una simplificación de trámites que dice que no se debe exigir más de los requisitos adicionales a los contemplados en la normativa nacional vigente. La presentación de copias simples o certificadas de documentos, la presentación de solvencias de cualquiera de las obligaciones tributarias. Esto había estado establecido en la ley de simplificación de trámites administrativos, que eso estaba regulado.
lo cual no tiene mucha importancia que el regulador en esta línea específica. Sobre los impuestos, que creo que es lo que más preocupa a los estados y municipios. Tenemos aquí en esta ley regulada los impuestos a actividades económicas, de inmuebles humanos, los minerales metálicos, los vehículos, los instrumentos crediticios y cualquier medio de pago. Siguiente lápiz. Cuando hablamos con los empresarios, con las cámaras de comercio, cuando hablamos con los emprendedores, cualquier persona que ejerce una actividad comercial dentro de un municipio, podemos notar que uno de los mayores cargas impositivas que tienen son los impuestos sobre actividades económicas. Entonces creo que esto es bastante importante y esa fue la razón por la cual tantas cámaras de comercio pues, participaron en la discusión de esta ley. Dice el artículo 31, límites del impuesto a la actividad económica. La alícuota del impuesto municipal a la actividad económica de industria, comercio, servicios o índole similar no podrá ser superior al 3% de los ingresos brutos obtenidos. Hay un tema aquí con los ingresos brutos que ha tenido bastante discusión. Yo recuerdo en la gestión pasada de la Asamblea Nacional, cuando hablábamos del tema del LOCPI, y hablamos de los ingresos brutos, que era por ahí se iba a calcular el tipo impositivo para pues este tributo para fiscal, y las empresas nos decían que cuando hablamos de ingresos brutos, pues o sea, los ingresos brutos son todo lo que produjo una empresa sin contar con las deducciones, sin contar con todos los pagos que hacía. Entonces es un monto bastante alto, ¿no? Entonces siempre ha habido la discusión cuando vamos a elaborar una norma, en qué tipo de ingresos se puede tomar en cuenta para el cálculo de un tributo, si es el ingreso bruto o es el ingreso neto. Entonces, creo que aquí yo no soy especialista en esta área, pero creo que aquí hay algo bastante que tomar en cuenta con el tema del ingreso bruto, ¿ok? Que el 3%, ya han comentado que bueno, es bastante alto el ingreso del 3% para el cálculo de este tributo. Entonces, bueno, podemos ver que el mínimo tributable no podrá ser mayor a 240 libras. O sea, bueno, no es 240 libras, dice 240 unidades de cuenta, de mayor valor. Pero bueno, yo para hacerlo como más digerible, más entendible, de una vez lo traduzco para discutir sobre lo que ya sabemos, ¿ok? Entonces dice que el mínimo tributable no podrá ser mayor a 240 libras o, esto también lo saqué yo, 9.976 bolívares. La libra es un poquito más costosa que el dólar. Entonces podría ser algo así como $240, $275, algo así. Siguiente lápiz. Ok, de forma excepcional me establece la alícuota puede ser hasta el 6,5% de los ingresos brutos obtenidos en los siguientes ramos. Entonces me establece unas actividades económicas que bueno, por su naturaleza producen una cantidad de ingresos mayor a las otras actividades económicas, que puede ser la explotación de minas y canteras, servicios de construcción de industria petrolera, servicios de publicidad, venta al detalle y o mayor de bebidas alcohólicas, expendio de alimentos, bebidas y esparcimiento, bancos comerciales, instituciones financieras, seguros, administradoras y actividades de número similar, venta de joyerías, relojes, bienes preciosos, fabricación de relojes, tabacos, cigarrillos y derivados. Puede ser hasta del 6,5%. Siguiente lámina, por favor. Ok, sobre la vigencia de las licencias. Y esto, yo creo que es una de la naturaleza de también existan diferentes alcaldías y municipios que puedan competir entre ellos. O sea, la libre y la competencia que pueda existir entre diferentes estados y municipios. Entonces aquí me parece de alguna manera un límite de ello, puesto que me dice que nada más podrá tener una vigencia mínima de 3 años con toda partida de su decisión. Entonces eso también cuenta de alguna manera que los municipios y las alcaldías, los municipios y los estados, puedan de pronto jugar con la vigencia de las actividades económicas. No van a ser iguales, entonces no vamos a poder competir unos con otros. Y porque tú puedes, como legislador,
puedes establecer una política para traer más comercio a tu territorio, pudiendo jugar de pronto con este tipo de licencias. Entonces, cuando lo pones todo igual, bueno, pierde la esencia, o sea, ya no puedes competir de manera sana con otros estados y municipios. Ok. Igual, me establecen unas exenciones al impuesto de las actividades económicas, recordando mi de exenciones y exoneraciones. Las exenciones están establecidas por ley y las exoneraciones las hace el Ejecutivo. ¿Okay? Básicamente es lo mismo, no pagar el tributo, pero una es establecida por ley y otra es establecida mediante un acto de efecto general, pero es por el Ejecutivo. Dice, a los fines de contribuir con el desarrollo armónico de la economía nacional y la garantía de los derechos de la población, los municipios considerará, la muy bonita de considerar, sabemos que, bueno, pues un mandato, incorporar en sus ordenanzas sobre el impuesto de la actividad industrial, el servicio de industrial, exenciones con carácter general a las personas jurídicas. Entonces, ¿cuáles son? Pueden ser gestiones de manejo de ingresos sólidos, que la verdad es que el impuesto a actividades económicas está en algunos municipios es el mayor, bueno, no es un tipo activo, ya han salido sentencias que han dicho un precio, que es una tasa, pero bueno, es un desembolso bastante grande que las personas naturales y jurídicas que hacer con ocasión a los servicios públicos como el de gestión de manejo de residuos y de sólidos. Asistencia social y beneficencia pública, construcción de viviendas de interés social y desarrollo de actividades productivas en zonas económicas especiales. Daniela, te puedo pedir otra vez, están viendo, no se está quedando, incluso no sé si pudiéramos intentar desde acá, sí, si vayas cambiando la lámina. Sí, cómo no. Entiendo que siempre es mejor dado el estilo, pero el tema de los que cambian de eso. Muchísimas gracias y continuamos. Ok, continuamos. Siguiente lámina. Ok, las disposiciones indicadas anteriormente que regulan lo relativo a la organización de impuestos de las actividades económicas resultan contrarias a la potestad tributaria de los municipios, según establecido, como ya habíamos mencionado, en el artículo 179 de la Constitución, numeral 2, y las competencias propias de los municipios advertidas con anterioridad. Ok, inmuebles urbanos. Yo no sé si ustedes habrán tenido oportunidad de tener acceso al acuerdo de armonización establecido por el TCJ. En anterior, o sea, con lo que tiene que ver con inmuebles urbanos, el medida de cálculo así establecida por tablas, por evaluaciones de catastro, o sea, la verdad es que ha habido muchas maneras de establecer cuál es el tipo de cálculo que se va a hacer. Yo creo que si podemos sacar algo bueno de esta ley, pudiera ser que ya está determinado una sola manera de establecer cuál va a ser el cálculo, ¿no? Entonces dicen que se establecen unos avalúos catastrales como parámetro para valorar y estos avalúos. Por ejemplo, y sale en la lámina, según estableció la normalización, bueno, está vigente hasta la fecha, era por una clasificación de zonas de áreas urbanas. Claro, también hay que advertir la clasificación y el avalúo que hace el catastro también de algunas zonas. Lo que pasa, y es importante en los términos que tenemos en concepción de federalismo, es que no todas las zonas de toda la región, o sea, de todo el país, son iguales. No es lo mismo la zona A de Caracas que la zona A de Portuguesa. No va a ser lo mismo. Entonces, bueno, que este tipo de ideología, de cómo se establece este parámetro de tipo valorativo, se establezca de manera más regional, de manera más local, porque puede atender a las necesidades y a la realidad de cada municipio del país. Yo creo que si podemos rescatar algunas cosas importantes de esta ley, pudiera ser esto, que puede dotar de mucha más realidad estos parámetros para valorar los impuestos urbanos, que como estaba señalado anteriormente, que era, antes sí estaba señalado por la tabla y era como más impositivo, o sea, la misma tabla te decía cuánto costaba algo, cuánto debería ser la manera de estipularlo, y la verdad eso pierde la naturaleza del federalismo y también pierde la naturaleza de cada cultura del territorio del país. Los niveles no monetarios.
La verdad es que establecer por esta vía o hablar de esta vía algo sobre minerales no metálicos, la verdad es que es ineficiente, porque ya nosotros contamos con un régimen de minerales no metálicos en la Constitución, en el artículo 164, el cual indica que la competencia es exclusiva de los estados. Bueno, nuevamente, las competencias exclusivas de los estados, sin embargo, esta ley intenta pues limitar el tributario, que están específicamente asignados al Poder Público Nacional. No obstante, la ley sobre el valor del metro cúbico del mineral extraído, lo cual es un rango bastante alto, mucho de discrecionalidad, ¿qué es lo que determina que es 1 y qué es lo que es 20, ¿no? O sea, de alguna manera lo limita, pero de otra manera también lo deja como muy abierto, no se deja ver muy bien cuál va a ser esa proporcionalidad. Siguiente lámina, por favor. Ok, los impuestos a los vehículos. Bueno, esto también forma parte de un ingreso recurrente que tienen los estados y los municipios, sobre todo los municipios. El artículo 39 establece exclusivamente el municipio donde tenga fijado su domicilio. Los municipios fijarán la alícuota anual del impuesto dentro de los siguientes límites, de acuerdo al tipo de cambio. Hoy la libra esterlina del Reino Unido, como les había comentado anteriormente. Siguiente. Ok, entonces, este es el panorama que propone la ley. Uso particular, transporte de pasajeros, transporte escolar, transporte de carga liviana, transporte de carga pesada, otro tipo de vehículo. Esto, ¿verdad? Si hay uno de los artículos que de alguna manera viola la autonomía de los municipios en corte tributario, puede ser esto, porque no es lo mismo en lo absoluto el tránsito vehicular, sobre todo en estados, en municipios donde se nutre del comercio de transporte, de ganadería. No es lo mismo que contar con el uso de motocicletas, o sea, que la ley te limite a cuál va a ser la ganancia o el ingreso presupuestario que tú vas a tener de transporte de carga pesada de un estado como por ejemplo puede ser Portuguesa, estado Mérida, estados donde realmente existe un trayecto o un importante de transporte de carga pesada, que me lo limiten y me digan que yo como municipio no puedo tener los ingresos, producto o beneficio de esta actividad comercial. De verdad que es bastante lamentable. Siguiente lámina. Ok, impuestos sobre instrumentos crediticios. En Venezuela ni siquiera hay actividad crediticia. Supuestamente se está reactivando, pero es muy mínimo, ¿no? O sea, creo que el Banco de Venezuela tiene ahorita, hay una línea muy pequeña crediticia, pero el interés alto que nadie lo está pidiendo. Entonces, bueno, el artículo 40 me establece un impuesto sobre un límite de impuestos sobre crediticios, que es superior, un límite superior al de 1 por cada 1000. Lo cual no podrá exceder, bueno, sí, 1 por cada 1000, un bolívar por cada 1000 bolívares. Siguiente, por favor. Bueno, estos instrumentos crediticios cuando haces la investigación de qué es lo que contiene un instrumento crediticio, no se incluyen las tarjetas de crédito, que bueno, que tampoco se están utilizando, pero no lo incluye dentro, no contempla dentro de este tipo impositivo. Y el impuesto sobre cualquier medio de pago también es el mismo 1 por 1000. Esto es todo, cualquier transacción. La verdad es que yo no tengo mucho conocimiento de cómo hace el municipio para efectivamente, o sea, una transacción bancaria que se haga dentro de su territorio para tenerlo
efectivamente dentro de su registro. O sea, la verdad, cuando vemos esto, bueno, podemos decir, ok, chévere, vamos a tener algún ingreso, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo? La verdad es que no le va la efectividad a este tipo impositivo. Siguiente lámina, por favor. Eso, yo creo que las máquinas fiscales son nacionales, no pueden poner. Tiene que estar claro. Por supuesto que sí, por supuesto. Pero detrás de. Bueno, nombre. Exacto. Yo creo que yo pienso que cada vez que leamos un tipo de este tipo, lo veamos aquí en beneficio y aquí no. O sea, en la oscuridad, veamos a quién beneficia, que no, pero claro, eso no es algo que sea de corte académico, que sea hablado en este foro, pero bueno, vale la pena hacer la salvedad. Entonces, bueno, sobre las tasas también establece algunos límites. Aquí están más o menos una lista de las tasas que menciona la ley. Entonces me dice, la tasa integral de residuos y desechos sólidos, tasa de inspección general, tasa de inspección de expendio de especies de bebidas alcohólicas, tasa de obtención de copias de certificados documentales y tasa por trámite de otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y conformidades y solvencias. Entonces, al lado me tomé tiempo para colocar más o menos cuántas libras son. Ya como les comenté, las libras son un poquito más caras que el dólar, pero bueno, yo creo que es bueno que ya tengamos, cuando dicen, bueno, tanto valor del dólar, tanto valor de la moneda nacional, es mejor cuando lo tenemos ya un poco más puntualizado, más ubicado, cuál es el límite que tienen los Estados Unidos para establecer el valor de las tasas. Siguiente lámina, por favor. Ok, también establece tasas por mantenimiento de licencias de autorización para ejercicio de actividades económicas, tasas por el uso y bienes públicos, tasas por la conservación o aprovechamiento de vías terrestres, tasas por habilitación de servicios, tasas por servicios no emergentes. Sobre el papel sellado de timbre y estampillas, había surgido una pregunta sobre cuando publicamos la investigación, que preguntaban mucho cómo sabíamos la diferencia entre los timbres nacionales, las estampillas nacionales, las estatales y municipales. Yo la verdad es que les digo que, bueno, como pasa con muchas leyes que ha sancionado el Poder Legislativo, la única manera de saberlo es cuando, o sea, mientras se vaya ejecutando, porque a veces son tan genéricas los enunciados normativos que no es posible saber cómo vamos a hacer entre estas disposiciones que me establece una persona natural hasta 10 libras, personas jurídicas hasta 500 libras, y lo que establece la normativa nacional, que es la ley de timbres fiscales. Entonces, lamentablemente tenemos que ver cómo va surgiendo la dinámica con este tipo de normativa. Siguiente, por favor. Ok, régimen simplificado para los emprendimientos. La Asamblea Nacional había sancionado previamente, si no es a principios de este año, es el año pasado, una ley de emprendimientos, la cual no dice absolutamente nada. O sea, son un montón de enunciados bonitos, de compromisos políticos muy bonitos, pero que no se manejaba en lo material, ¿no? El artículo 43 hizo un intento de estímulo a los emprendedores, diciendo a los fines de favorecer la creación de un ecosistema favorable de desarrollo de los nuevos emprendimientos, la sumatoria de todos los impuestos municipales aplicables a los emprendimientos establecidos en conformidad con la ley especial que rige la materia, no podrá exceder al 1% de los ingresos brutos anuales obtenidos por las y los contribuyentes, lo cual, a mi parecer, sigue siendo totalmente ineficiente, porque cómo se establece quién es emprendedor y quién es comerciante regular, o sea, quién me lo establece, cómo se establece, y la verdad es que ahorita contamos con una informalidad, con un comercio informal tan grande, que esto no sirve efectivamente como un estímulo a los emprendedores. O sea, la verdad es que miren, que el 1% no es un estímulo formal para los emprendedores, no terminan de resolver cuál es la verdadera problemática, que evidentemente son los gastos burocráticos, y aparte de todo,
los impuestos municipales no son uno de las mayores trabas para constituir unas empresas, sino son los impuestos nacionales, los impuestos parafiscales y los altos costos para las empresas, que tampoco no pudo ser resuelta por las pymes que están ahorita muy de moda, que realmente siguen cobrando los mismos impuestos y las mismas cantidades de dinero para poder registrarlos. Siguiente lámina. Ok, ¿cuándo entrará en vigencia? Lo bueno es que todavía no está vigente. La ley cuenta con una vacatio legis que entrará en vigencia el 16 de octubre. Las disposiciones relacionadas con la creación y atribuciones del Consejo Superior de Armonización Tributaria, incluyendo la atribución de economía y finanzas, dedicar valores establecidos en la ley, ya se encuentran en vigencia desde el mismo momento de la publicación. ¿Sí? Y vigencia, pues entrar en vigencia la ley quedarán de las disposiciones leyes estatales y ordenanzas que establezcan tipos de impuestos distintos a los previstos en la Constitución de la República o y esta ley, así como cualquier disposición contraria a esta ley. A partir del 6 de octubre, pues todas las ordenanzas que ustedes tienen, que tienen todos los consejos municipales, pues que tengan un tipo diferente a la libra esterlina del Reino Unido, pues no contarán con vigencia. Siguiente parte. ¿Qué plazo tenemos para adecuarnos? También establece una serie de plazos. Los estados y municipios deberán adecuar los instrumentos jurídicos vigentes en materia de tributos y funciones de ley dentro del plazo de 90 días continuos siguiendo la publicación de la Gaceta Oficial, que es el 16 de octubre. O sea, él cuenta con tanto la entrada del dinero como de la ley, como de la adecuación. En todo caso, las entradas no podrán dar alícuotas que sean los límites establecidos en la ley. O sea, la verdad que es totalmente ineficaz la diferencia entre la adecuación y la entrada en vigencia, puesto que no hay una diferencia entre la entrada en vigencia y el tiempo que cuenten. Y además que sabemos cuáles son las realidades de los consejos municipales y los consejos legislativos. O sea, no es tan sencillo reunirse con la administración tributaria para saber cómo vamos a manejar los tipos impositivos, cómo discusiones de parlamentarias de cada estado, de cada municipio, puesto que hay estados y municipios que realmente cuentan con una conformación bastante típica y políticamente bastante controversial, ¿no? Entonces, creo que este plazo pues no representa la realidad de Venezuela. Siguiente lámina, por favor. Ok, ¿qué más era esta ley? Resulta insuficiente, poco clara, aplicando una cláusula abierta que abarca todas las demás disposiciones legales que colidan con la presente ley, pudiendo abarcar un gran número de leyes vigentes, generando una inseguridad jurídica. Cuando me dice que esta ley va a derogar todo lo que no esté establecido de acuerdo con esto, no sabemos qué tipo. La verdad es que desde el punto de vista técnica legislativa, resulta muy chévere pronto decir, bueno, todo lo que no esté en concordancia con esta ley, bueno, pues está derogado. Por supuesto, y eso de pronto desde el punto de vista estratégico político resulta bien porque me va a aminorar los procesos de discusión, pero al ciudadano, al sujeto sobre la cual recae esta ley, la verdad es que resulta bastante difícil saber, sobre todo el ciudadano, saber cuáles son esas disposiciones normativas que van a estar derogadas como consecuencia de la entrada de vigencia de esta ley. Entonces, eso genera bastante inseguridad jurídica, sobre todo cuando hablamos de tipos impositivos, algo que nos pesa, o que les pesa a los ciudadanos en su bolsillo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué cuidados hay que tomar al hacerlo? ¿Y qué no se puede hacer en el marco de esta ley? Siguiente lámina. Entonces, bueno, esta ley representa un panorama vacío de competencias, o sea, de que están vaciando las competencias municipales, la verdad están dejando, o sea, de alguna manera están haciendo un favor porque están acortando los tiempos de discusión, pero de discusión parlamentaria, pero también por esa misma dinámica están dejando, están vaciando naturaleza
a las discusiones parlamentarias y a todo el proceso de dinámica que pueda haber dentro de un órgano parlamentario y del órgano ejecutivo, que dentro de las alcaldías y los estados es tan importante esa dinámica de que de pronto el alcalde vaya a explicar por qué una alícuota va a ser de esta manera, por qué la licencia de actividades económicas, o sea, eso es bastante importante para nutrir el debate parlamentario dentro de las localidades, sobre todo las localidades que realmente están interesadas en saber el porqué de los tipos impositivos que están ocurriendo en su región. Pareciera que la intención del texto legal es una estandarización o una uniformidad de la tributación, haciéndonos depender directamente del gobierno central. Resulta paradójico que el gobierno nacional hizo importantes esfuerzos en imponer una criptomoneda de Petro como el medio de pago en instituciones públicas, empresas privadas y mixtas, y de hecho fue el creditorio nacional, y ahora simplemente, pues, ya eso no va a ser así. Incluso cuando hubo la discusión de esta ley, tuve la oportunidad de participar en una de las consultas públicas, puesto que, bueno, era consultora jurídica del Consejo Municipal de Barú, y nos llamaron para participar, y yo le preguntaba al presidente de la Comisión de Finanzas qué pasaba con el Petro, y él me dijo, no me hables más del Petro. Entonces, Penal murió. Bueno, murió sin nacer, porque la verdad es que no muchas personas, y se quedaba atrás. La verdad es que el cálculo del Petro se quedaba atrás con las dinámicas económicas y financieras del país. Los estados y municipios solo podrán utilizar como unidad de cuenta la dinámica de cálculo de los tributos, acciones y sanciones, el tipo de cambio mayor publicado por el Banco Central de Venezuela, y como les hablaba, hemos hecho notorio la conectividad tecnológica de la cual es víctima la mayoría del país, sobre todo en los sectores del interior del país. Bueno, ni siquiera el interior, nosotros fuimos víctimas de aquello. La armonización no debe suponer un desmembramiento de las competencias de los estados y municipios. La armonización tiene otro concepto, tiene un concepto más de dinámica, de conservación, no de imposición por parte del poder público nacional sobre las competencias de la autonomía tributaria de cada estado o municipio. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Evidentemente, la respuesta es evidente, pues adecuar la normativa tributaria a lo que está en esta ley, y hay algunas recomendaciones. Hay muchas cámaras de comercio, la verdad, que están tendientes a contribuir a la formación o la modificación de las normas de corte local y movilizarse según los intereses. Eso también, bueno, por una parte es bueno, y por otra parte se pueden aprovechar también de esta ley para bajar sustancialmente los ingresos de los estados y municipios, y creo que eso es una realidad, porque bueno, cada quien vela por sus intereses, las cámaras de comercio y pues los comerciantes van a procurar que se bajen sustancialmente los ingresos del municipio, y el municipio va a querer pues mantener sus ingresos porque de eso es lo que está viviendo. O sea, los mecanismos, el impuesto y las tasas son los que... Exactamente, o sea, no es extraño, una realidad que tenemos de que los estados y municipios pues viven de los tipos impositivos que ya habían estado establecidos. ¿Qué cuidados hay que tomar hacerlo y qué no se puede hacer en el marco de esta ley? Bueno, pues hacer ordenanzas que soliciten más documentos de los que ya están establecidos. O sea, la verdad es que simplificar un poco más el requerimiento de documentos, y bueno, pues atender a los límites que establece la ley. Y hay algo bastante importante que no se está hablando mucho y a mí me preocupa muchísimo, y es que el Poder Legislativo Nacional, y también te lo digo a ti para que lo conversemos en algún momento, el Poder Legislativo Nacional últimamente, no sé si se fijan que las leyes son muy cortas, son máximo 15 artículos, y dejan mucho su desarrollo al Ejecutivo Nacional por medio de reglamentos, pero ya no simplemente es el presidente de la República, sino que también dejan el desarrollo a los ministerios.
Por ejemplo, en esta ley pasa que dicen que el ministerio con competencia en materia de finanzas desarrollará las líneas para el sistema de recaudación, las normas para organización y funcionamiento, la tabla de valores. Esto no cuenta ni siquiera con, bueno, a ver, o sea, esto raya en lo no democrático, porque no cuenta con los mecanismos de aprobación de una ley, ni con los mecanismos de publicación que normalmente pudiera tener un reglamento. Una ley tan importante como esta Está no se ha publicado de manera comunicativa. Administrativos. Entonces, a mí es terrible. ¿Por qué? Porque no cuenta ni siquiera con los mismos mecanismos de impugnación. Porque tú tienes que estar pendiente de la gaceta oficial para poder saber qué se le ocurrió al ministerio. Y no es que haya una consulta pública que me diga a mí, miren, alcalde, miren, gobernador, yo estoy con esto, venga a ver si estamos de acuerdo, como pasa con una ley. Para bien o para mal, las leyes cuentan con unos mecanismos de aprobación. Y uno de los mecanismos de este procedimiento son las consultas públicas. Porque cuando tú, como ministerio, como organismo público nacional, haces una circular, un acto administrativo, pues eso no cuenta con consulta pública. Ese eres tú, yo, Estado Nacional, yo simplemente lo publico en Gaceta Oficial. Yo no cuento con la pluralidad, la observancia, la aprobación o por lo menos unos mecanismos mínimos de diálogo que me garanticen que estas normas vayan a contar con la aprobación o de pronto con las observaciones que pueden tener los diferentes actores que forman parte, o que son víctimas, o que son sujetos especiales que, bueno, que hacen vida dentro de este ámbito político, ¿no? Entonces yo creo que hay que prestar especial atención, porque no solamente pasa con esta ley, está pasando con muchas otras leyes que dejan a los ministerios a legislar a través de actos administrativos. Entonces, yo lo dejo ahí como para la observación. Y bueno, aquí les puse algunas de esos ejemplos, como puede ser la tabla de valores, que tiene que ver con los minerales extraídos, la tabla de valores aplicable a las tasas por tipología, las categorías de los inmuebles. O sea, la verdad es que más va a legislar el ministerio que lo que establece la ley. Y eso es bastante, o sea, entendiendo la técnica legislativa que quieren tener ya, o sea, los vacíos de técnica legislativa que ya tiene la Asamblea Nacional, los vacíos de técnica legislativa que tienen los ministerios es mucho peor de lo que ya existe. Entonces, yo creo que eso es lo más grave. O sea, lo más grave de esta ley no son las limitaciones a los tipos impositivos, sino cómo el poder legislativo se está desvirtuando totalmente y se lo está dejando en manos de personas que no cuentan con la técnica y no cuentan con la representatividad que cuentan, para bien o para mal, los diputados de la Asamblea Nacional. Siguiente lámina. Bueno, estas son algunas interpretaciones que pueden darle. Los tributos no podrán ser de carácter confiscatorio, pero eso ya podemos pasar a la crisis. Ok, aquí yo me tomé el tiempo de investigar más o menos cuáles, y me perdona si hay una que estoy equivocada, cuáles son los municipios que ya se están adecuando a la ley de organización. Angostura del Orinoco, el Estado Bolívar, San Diego, el Estado Carabobo, Miranda, el Estado Falcón, Chacao, el Estado Miranda, Sucre, el Estado Miranda, Maturín, del Estado Moragas, Baral, del Estado Zulia, y bueno, porque tengo algunos amigos que son concejales y legisladores estatales. He visto por ahí por algunas fotos la manera en cómo lo están haciendo. En algunas oportunidades están modificando puntualmente sus ordenanzas, pero en otras, no sé si Los Sales o Sucre, no estoy segura, están haciendo como una misma ordenanza, están modificando los tipos de cuentas de todo. En Los Áreas, sí. Es en Las Áreas, ¿verdad? Sí, que nosotros elaboramos. Ok. Esto no me parece mal, pero recordemos que la armonización no solamente está tratando de adecuar los tipos impositivos, sino que también está estableciendo algunos límites a la duración de la licencia,
sea, la vigencia y la licencia, y hay otras cositas que también hay que tomar en cuenta. Yo recomendaría, o sea, entendiendo que a partir del 6 de octubre, del 16 o 26 de octubre, 16 de octubre va a perder vigencia todas las ordenanzas que tienen que ver en materia tributaria. Entiendo la premura por la cual están haciendo esto, pero yo sería más tendiente a revisar puntualmente cada ordenanza. ¿Por qué? Porque, oye, no es lo mismo decir 3 unidades tributarias, por ejemplo, o si 3 unidades tributarias, que llevarlo directamente a 3 unidades de cuenta de IRA esterlina. O sea, no es lo mismo. O sea, podemos crear de pronto a ver, que sea desfasado, o sea, que esté totalmente desfasado. Entonces, en vez de hacer unas gracias, puede ser una morisqueta. Yo recomendaría reformar puntualmente cada ordenanza y aprovechar el momento para revisar qué realmente es lo que hay que modificar en relación a los tipos de cálculo, no solamente, sino también al monto del cálculo, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, lo conversaba con el doctor Ramón Guillermo, creo que fue ayer o antes, que en lo que es ecuación, que pasa mucho en nuestro país, que muchas otras alcaldías y estados pues van a copiar la misma ordenanza y van a hacer lo mismo. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque no es lo mismo la actividad comercial que puede tener Baruta, Sucre, que Maturín. O sea, no es la misma actividad comercial. Entonces yo creo que eso hay que discutirlo. O sea, eso tiene que discutirse en el seno de la Cámara. ¿Tiene un reglamento? ¿Esta ley? No tiene reglamento. Bueno, si se fijan en las últimas leyes emitidas por la Asamblea Nacional, remiten reglamentos. O sea, remiten reglamentos porque es una normativa, sin ánimo de ponerme política, es la propia naturaleza de este modelo, que el poder ejecutivo legisla muy poco, pero le delegan toda la capacidad, la competencia legislativa al Ejecutivo, porque es una sola persona. Es una sola persona que es la que me manda, ¿no? O sea, es algo un poquito más bueno para discusión filosófica, de corte filosófico que estrictamente legal, pero forma parte del modelo. O sea, cuando dicen que es el ministerio que lo hace, es mentira. El ministerio no lo va a hacer. Eso va a ser el equipo ejecutivo nacional que lo va a hacer. O sea, exacto, lo que pasa con lo que hicieron como flagelo, pusieron que era el ministerio. Pero es lo mismo. O sea, estamos delegando una competencia legislativa que es tan importante porque la Asamblea Nacional cuenta, en teoría, con la representatividad de todos los actores de nuestro país. Y se le estamos delegando a una sola persona que decía por nosotros. Entonces, bueno, por eso, precisamente, por cosas así, entonces yo creo que hay que tomarse esta ley un poquito más en serio, desde el punto de vista de las reformas muy puntuales de sus ordenanzas, y revisar bien qué es lo que van a hacer, porque pueden mantener beneficio para sus regiones y pueden ser bastante, pueden causar un gravamen en sus regiones. Creo que hasta aquí llegamos. Bueno, ¿qué limitaciones y prohibiciones tenemos los legisladores? Bueno, solo pueden ser cobrados los tributos en cantidades expresadas en bolívares. Yo creo que eso o sea, es como más para tenerlo en blanco y negro. Ya lo hablamos los principios, ya lo hablamos durante toda la exposición. Se establece como límite máximo previsto en el Código Orgánico Tributario. Los intereses también lo establece la ley nacional. Y en cuanto a la alícuota de los impuestos, tomar especial atención a los límites establecidos en los impuestos de los vehículos, el papel sellado, los timbres, las tasas. No se podrán establecer requisitos adicionales a los contemplados en la ley. Ya se los comenté como recomendación. No se podrán exigir presentación de copias simples, no se podrán exigir presentación de solvencias de cualquier obligación tributaria. Eso también es importante. Y para enfrentar la voracidad fiscal, las empresas deben ser asesoradas o educadas para diseñar una estrategia fiscal eficiente. Esto entendiendo que, bueno, pues esta ley no solamente está dirigida
a los actores políticos, sino que también está dirigida a los actores, bueno, comerciales y económicos, que bueno, que también, a ver, la verdad es que hay una realidad y es que hay una voracidad fiscal por parte de las alcaldías enorme. Y bueno, y eso hizo que esta ley, pues, entrara dentro de la agenda política nacional. Eso es la realidad. Para poner orden. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Si hay algunas preguntas, con gusto. Y de hecho, nada, muchísimas gracias por esta excelente presentación. En este momento, bueno, me gustaría hacer algunos comentarios y hacer un poco la parte de la conversación. Este es un formato nuevo que estamos estrenando. Pedimos disculpas por los errores técnicos y todo el tema de la tecnología que nos ha echado un poco de broma, pero creo que se ha logrado el objetivo perfectamente. En este momento, nada, les pediría, ya han llegado algunas preguntas vía Zoom, yo las estoy recopilando, igual las personas presentes, si pueden ir para formular la pregunta, para ir presentando las preguntas, pero antes quería hacerte dos comentarios y ver un poco tu opinión al respecto. Y creo que de los temas sustantivos que trataste, uno me pareció especialmente impactante, que es el tema de la diversidad. La idea que nuestra concepción de Estado federal, sin ser propiamente la norteamericana, sí tiene, ¿cómo decirlo?, como premisa, entender que la situación geográfica, cultural, histórica de un estado en el norte, en el sur, es distinta por naturaleza y por lo tanto tienen derecho a tener dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de las reglas del juego del Estado de Derecho, tener un campo de acción donde ellos puedan decidir democráticamente esto. Entonces, más allá de los temas técnicos, jurídicos, ¿por qué se parte que la diversidad es mala? Porque pareciera que se tiene que uniformar, cuando tú muy bien decías que la asociación parte de la divulgación, viene de acuerdo, viene del debate y no de la imposición, en una especie de jerarquía máxima que dice cómo tienen que ser las cosas de arriba hacia abajo. Bueno, por parte de un modelo que solamente piensa en la capital, de un modelo que si no entiende la pluralidad desde el punto de vista personal, poco va a entender sobre la diferencia cultural, económica, comercial e incluso hasta personal de cada comunidad o cada región. O sea, cada región es diferente. Como yo se les comentaba en el tema de los vehículos, no es lo mismo el tránsito vehicular de carga pesada el pensamiento o no hay capacidad ni siquiera de diálogo y entendimiento, pero es lo que me parece a mí como ciudadano. Entonces se le está delegando a una persona de confianza. Entonces se le está delegando a una sola persona que para esta idea,
que una de las instituciones básicas del derecho constitucional es el principio de legalidad. Viene de hace 800 años que se está dando esta lucha precisamente para que la materia de tributación, una materia tan esencial para la existencia y el funcionamiento del Estado, sea lo más representativa posible, que no venga de la imposición, ni siquiera de un funcionario, puedo decirlo, el presidente es de todos los, representa a todos los venezolanos, pero es que está siendo delegada en los funcionarios que el presidente elige para esos cargos. Entonces creo que esta ley, si bien presenta oportunidades, de alguna manera, como tú bien decías, responde a, es una respuesta a un fenómeno que es verdad que existe voracidad tributaria en determinados municipios, pareciera que es la respuesta más idónea dentro del marco del Estado constitucional y del Estado federal. La idea del federalismo. Y cuando se empieza a aplicar ya lo veremos. O sea, cuando se empieza a aplicar la ley, veremos que realmente esta no es la respuesta. Entonces, nada, me gustaría en primer lugar dar oportunidad a los presentes acá que puedan formular sus preguntas. Y vamos a ver cómo hacemos para que puedan escuchar a las personas del Zoom y vamos a determinar, recopilar las preguntas a efectos de también compartirlas con los expositores y con el resto de los presentes. Por acá, que No, ustedes hacen las preguntas y aquí el moderador o la profe la repiten para... La armonización tributaria. En tres sentidos. Obligar al municipio a que contrate un sistema o a que adquiera un sistema de vender la planificación presupuestaria del siguiente ejercicio fiscal. Limitaría el cumplimiento y evidentemente pondría a las autoridades legislativas a estar a una determinación para el cumplimiento. No va a ser posible que puedan hacer. Que tienen al día de hoy la mayoría de los municipios son los salarios, no pueden hacer un sistema nacional. Luego, en el segundo sentido, el tema del control fiscal en función al control interno. Estaría ya subordinado ese control interno, no respondería a la autoridad directa de la instancia, sino que al estar articulado con el sistema nacional, es decir, el Estado estaría haciendo el control interno y no el Estado respectivo municipio. Y ya se confundiría el control interno y externo del Sistema Nacional de Control Fiscal. No tiene ninguna mención a cómo se adecuaría esta evaluación o esta articulación dentro del Sistema Nacional de Control Fiscal. Es decir, el Estado estaría controlando absolutamente todo desde el momento previo de la política. Y luego, en cuanto el doctor Hu, y se dice sobre el carácter expoliatorio de la ley de armonización tributaria, que dice efectivamente, mira, o sea, esto realmente me está afectando en mi propiedad privada, porque bueno, recordemos también que bueno, se dice, y el doctor Jung también tiene un punto de vista liberal, y bueno, los liberales no están tan de acuerdo en las materias tributarias, pero es algo que es rescatable, que es parte de lo que dices tú, o sea, la manera en cómo se está haciendo un tratamiento, los tipos impositivos, la verdad es que no responden a una adecuación, sino también es consecuencia de una voracidad. Entonces, cuando se le pierde el sentido, ya de carácter expoliatorio, sí, no, expoliatorio, o sea, me estás robando, básicamente me estás robando, o sea, la expoliación lo que quiere decir es que me estás robando. Entonces, bueno, sería chévere analizarlo desde el punto de vista de la propiedad privada, desde el punto de vista liberal, porque sí es de carácter, desde ese punto de vista, es de carácter expoliatorio. Por acá, Genaro, ¿tú puedes acercar el micrófono? No te preocupes. Sí, bueno, vamos a ver. Antes. No, lo que quería era desde el punto de vista como concejal, desde el punto de vista legislativo. Si debe, o sea, el debate en representación de los ciudadanos, nosotros como concejales, queda, o sea, se ve como innecesario la discusión, porque al fin y al cabo el que va a decidir es el Consejo Superior de Armonización Tributaria. Entonces, me viene con la duda y me quedo, o sea, que en aras a contribuir con nuestro municipio, ¿no? Con nuestros electores. Porque la recomendación para nosotros como concejales. Bueno, mi recomendación sería cumplir con su mandato constitucional, que es el de representar y legislar, ¿no?
Y yo como concejal no esperaría a una normativa por parte del Consejo de Armonización, porque realmente no sabemos si ese consejo se va a conformar. O sea, Es el tabulador. Claro, pero lo que entiendo es que una vez que esté aprobada alguna ordenanza, debe ser remitida al Consejo Superior de Armonización Tributaria para que le den el visto bueno y luego entraría en vigencia. O más allá del mandato de la norma, como se establece en el acto establecido. Pero se entiende que pareciera que es eso, ¿no? No sé, ¿a dónde queda vamos a hablar nosotros como, porque al fin el que le va a poner el ejecútese, ni siquiera el ejecutivo, sino va a ser Viola la autonomía del poder público. totalmente. Y además que es una ley, no garantiza su eficacia, porque no establece hasta cuándo es el tope de vigencia de que este Consejo de Armonización se conforme materialmente. Mi consejo sería que adecúen la norma, adecúen sus ordenanzas a la norma nacional y no esperen el Consejo de Armonización, porque realmente no sabemos si ese Consejo de Armonización. Discúlpenme, a lo mejor no les percibe la idea. No es esperar, estamos trabajando, pero presumiendo de que vamos a tener ese, y bueno, esperar la consecuencia, ¿no? O bueno, lo que pueden hacer también es, bueno, que sería un ejercicio muy bonito y muy democrático, oficiar al Ministerio de Finanzas preguntando cuáles van a ser, ahora que va a entrar en vigencia, cuáles van a ser los pasos a seguir. Para curarse en salud, para que después no digan, no, es que ustedes no hicieron nada. O sea, sería bueno oficiar al ministerio. Sería bueno. O sea, no van a responder, pero. No dejen el oficio de ir con el recibido y eso vale. Exacto. Un tabulador nada más, ya respondía. Por allá, siguiente pregunta. Obviamente hay dos elementos que debemos tomar en cuenta, que es un poco la paradoja que existe entre las leyes y la Constitución cuando van en contra de lo que dice la Constitución sobre las atribuciones que tienen los municipios de Estado en función tributaria. En todo caso, esto ya no entraría en la discusión nuestra porque eso trasciende nuestra capacidad y poder. En todo caso, debemos analizar las consecuencias de esta ley en los consejos municipales, en las municipalidades, muy directamente, porque pareciera que lo que quieren es hacer quebrar a los municipios. El artículo que aceptó, el artículo creo que es el 14 de la ley, que habla sobre no se prohíbe pedir la solvencia municipal a los ciudadanos cuando quieren hacer cierto tipo de gestiones. Eso significa que no importa si pagas tus impuestos. Es una ley, es un artículo. No me importa si me pagas o no, cuando debería decir, la solvencia debe ser exigida en todos los procesos. Esto en principio ya es un antagonismo. Entonces yo hablo de los municipios. Hablo de una de las consecuencias básicas, todas las sanciones, elementos sancionados, porque las sanciones están tributarias, se expresaban antes en peso. Nosotros trabajamos en todas las ordenanzas que tienen sanciones. Ahorita estamos trabajando todas las sanciones de Petro a este sistema. Está trabajando en una ordenanza, el tabulador, porque son muchas ordenanzas. Y
No es mencionar a no debe ser mencionar a simplemente para fines entendamos que cuando nosotros producimos dentro de un tabulador esa unidad, esa unidad es variable. Igual que el petro también, cuando nosotros utilizamos el petro también es una unidad que es variable con el tiempo, porque cambia de acuerdo a cómo se encuentra en el mercado. Entonces, si cambian una variable que se introduce con una fórmula dentro de un tabulador. Cuando tú sacas tus cálculos, el tabulador te va diciendo cuál va a ser el tributo que vas a sobrar. Totalmente. Que lo que pasa es lo que te decía es que no es lo mismo, o sea, hasta el último momento que supe el petro costaba algo así como entre $57 y $60. En cambio la libra cuesta 41. 41.57. Algo así, o sea, o sea, hay como una diferencia, en bolívares. 621 bolívares. Ajá, sí, bueno, hay una diferencia en el valor nominal de la moneda. Y con la solvencia, mira, eso sí, es bastante lamentable ese artículo. Nosotros en Baruta, cuando reformamos la ordenanza de ruidos, claro, nos dimos cuenta cuando nos reunimos con la tributaria que nadie paga la multa por ruido, o sea, nadie paga la multa por ruido. O sea, eso es, bueno. Y ¿qué fue lo que hicimos? Fue vincular el pago de esa sanción a una solvencia. O sea, que no se te va a emitir la solvencia si no pagas, bueno, pues la multa. Ahora, con esta ley, evidentemente, ya no se va a poder vincular el pago de una multa a la emisión de una solvencia. Entonces, hace que todos los demás, porque, bueno, la verdad es que si todo el mundo pagara las sanciones por ruidos, bueno, los municipios tendrían un ingreso interesante, ¿no? Entonces, eso también limita el ingreso del municipio por concepto de multas, ¿no? Y la noción del sistema también, porque tú estás como municipio con la potestad tributaria que te da para vincular un tributo al otro. Claro. Completamente. Yo estoy segura que las personas que redactaron esto, participaron en esto, conocen de las dinámicas locales. O sea, no puede ser. Yo creo que sí las conocen. No puede ser. Intencionalmente para poder desgastar a los municipios. Yo creo que eso es hecho muy adrede, con una intención muy claramente definida. Yo no creo que se conozca, Con permiso, porque ya me están informando que se nos está acabando el tiempo y no quería dejar por fuera a nuestros amigos de Zoom, que además han sufrido los embates de la tecnología, de la luz, de la conectividad y de todo. Entonces, nada, me gustaría, voy a leer para que se bloque y las puedas comentar cada una de ellas. Romaira Atacho, buenos días, concejal del municipio Carirubana del estado Falcón. Todavía acá en el municipio no se han adecuado las ordenanzas económicas, ya que la ya viene establecida y no ha sido emitida al Consejo Municipal, un poco la discusión que estábamos hablando hace un momento. Eli Mijares, acá está sistematizado para realizar todo el proceso de registro, un poco del tema operativo, al final eso que está establecido en la ley, cómo va a traducirse en la realidad. Abogada Sailí Cubillán, la ley fue publicada el 10 de agosto, 90 días continuos para adecuar la ordenanza, las actuales no deberían perder vigencia el 16 de octubre, sino el 11 de noviembre. Interesante ahí el planteamiento. El concejal Joel Farías, cuando dice el mantenimiento de la licencia, ¿a qué se refiere? Eso tiene que ver un poco con la renovación de las licencias que está establecida en la ley. O sea, establece cómo es el procedimiento, parte de ese procedimiento de renovación. Y por acá, un comentario desde la Comisión de Buen Vivir del Consejo Municipal de Caracas, preguntamos ¿en qué beneficia? Una muy buena pregunta decía, ¿la beneficia en algo? A los que
a los que no tenían, bueno, a los que no sabían qué estaban haciendo, evidentemente. O sea, si me dan un tabulador, simplemente copio y pego el tabulador en mi ordenanza, ¿no? O sea, a los que tienen muy poco conocimiento, recaudación. Esto beneficia a los órganos que no podían ponerse, por ejemplo. Alguien se puso de acuerdo por eso. Le hizo la tarea. El papá Estado central les hizo la tarea y ahora les dijo cómo tenían que hacerlo. Entonces, esto beneficia a las personas o a los actores políticos, que pasa muchísimo en este país, que no saben ponerse de acuerdo. Entonces, a los que les gusta debatir, a los que les gusta discutir, a los que les gusta, obviamente no beneficia porque nos gusta incluso hasta competir con otros municipios. Entonces ya no podemos competir con otros municipios porque hay una no podemos ofrecer mejor. Oye, ahí iba a hacer un comentario de lo que estaba diciendo al principio, y es que, o sea, al final esto es una respuesta a que probablemente los 300 de país, ¿no? Entonces, ¿quién le beneficia? Yo creo que a una parte del ciudadano y de las empresas y de los comercios de estos 10 municipios que, por lo cual, así es la ley, es política, ¿no? Porque si me preguntas a mí, para mí la ley tampoco es, o sea, en su concepción originaria, no es tampoco una ley que venga a intervenir en el federalismo, no, si fuese existe la armonización tributaria, pero en unos cánones muy generales. No es que me voy a intervenir en el municipio hasta en cómo se va a tabular todo. Ahí es donde creo que el nivel de intervención del aparato central es muy grande. Pero, digamos, eso sería yo lo único que ordenar un poquito a estos municipios que estaban haciendo demasiado o los que no hacían un carajo. Yo creo que lo ideal, o sea, el marco ideal de una ley de armonización tiene que ser una ley base que dijera cómo más o menos ponerse de acuerdo para, pero no decirme que es de tanto a tanto. O sea, cómo más o menos poder. Por ejemplo, algo que pasa mucho, sobre todo con los estados que cuentan por ejemplo, los estados ganaderos, que viven de cooperación, que la ley hubiera establecido algún método para que esos estados se pudieran poner de acuerdo para ver quién era el que cobraba qué o cuánto. Hubiera sido una buena ley de armonización, pero que tenga algunos métodos o algunas formas de ponernos de acuerdo pero no decirme que sí y que no. Eso hubiera sido una bonita experiencia. O sea, un Estado federal. Exacto. Que me dijeran cada cuánto tiempo nos vamos a reunir, qué es lo que debemos tomar en cuenta para, o sea, algunas bases de armonización, algunas bases de coordinación, de dinamismo, tal, pero no decirme que los vehículos cuestan tanto, las motos cuestan tanto, eso es una armonización, eso es un mandato. Estoy segura que esta ley seguramente no hubo consulta pública con el Estado que lo sí hubo full, pero no lo hemos comentado. Como municipio opositor participé, pero no le pararon a lo que se dijo. O sea, ahí los que tenían voz y voto eran las cámaras de comercio. Pero es importante hacer ver una cosa que dice hasta tantas veces, una cantidad, aquí dice hasta 15 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor. Claro. Eso significa que por debajo de eso también se puede cobrar. O sea, no es una cosa que te establece un rango, te establece un máximo. Que te establece un máximo. Los amigos del Zoom que puedan escuchar, en todo caso, pueden terminar su intervención, sí. Pero ya vamos a ir cerrando. Hasta, no nos dan un rango de trabajo mínimo, nos dicen
tiene un máximo de trabajo. Por eso es que se está trabajando en un tabulador con máximo que se Claro, puede. todos los municipios van por el máximo, porque les interesa por el máximo. Necesariamente, porque hay municipios que les interesa cobrar menos para ser más competitivos. Bueno, Por ejemplo, hay un impuesto que creo que no sé si es de vehículos o el urbano, de inmuebles urbanos, que es anual. Entonces, si de pronto a mí me podría beneficiar más cobrar de manera semestral, porque la variación de precios de inmuebles en mi territorio variaba muchísimo. Y en Venezuela pasa, en enero lo que te cuesta algo, no sé, $1.000, en diciembre te cuesta o 500 o 5.000. Pero bueno, que se nos dispersa la discusión. Muy agradecido. Vamos a darle el turno entonces para... Ok, yo quería compartir un testimonio, porque yo soy parte de la comisión del Consejo Municipal de Caracas, represento a la unidad, y justamente representé en el debate que se estaba discutiendo justamente la ley de armonización tributaria, y me dan un reconocimiento del por en Cámara. Bueno, estoy aquí porque quería decirle, no advertirle, pero sí quería decir, esta consona con la ley de zona económica especial. ¿Por qué? Porque esta tiene un consejo superior y en la ley de zona económica especial también tiene un consejo que es el Centro Internacional de Economía. Okay. Y las dos, la de economía, parte de comercio, de economía y finanzas. Y bueno, el tributario, bueno, lo dejaron del consejo superior como prácticamente el consejo de Estado. Y tengo entendido, según la parte del chavismo, que se va a manejar el mismo global el Consejo Superior de Estado. Se va a manejar lo mismo. Ellos me lo notificaron, ¿no? No lo han dicho, pero ya es algo que va derecho. Y también, esto es algo que prácticamente el Poder Central lo está manejando los tributos, la economía prácticamente con esta ley lo va a manejar el Poder Central, y hay una sola persona que, bueno, que el criterio... Falta más decir el nombre. Que la misma te ocupa otro cargo. La Roma. Sale como la ley de armonización tributaria. Claro, todo lo van a manejar ellos. Ahora, la situación económica especial no se va a manejar con la zona económica especial, ahí no va a valer eso. Digámoslo, claro, para mí el Estado Vargas no se va a manejar con esta ley de armonización tributaria. No. Que un esquema de pago como Bolívar, que se Pero maneja. Si ellos quieren, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer con esta ley tributaria? Bueno, normalmente es por ahora los límites que pongamos, que nos ponga unos límites de 1 a 15, de 1 a 3%, y no totalmente. Entonces, esto es algo que, bueno, que dentro de todas las cosas hay cosas buenas, pero hay una cosa que está quitando el juego de muchas cosas. Es bien interesante lo que planteas, porque al final un poco, en vez de diversidad, es una especie de discriminación, porque vas a adaptar, vas a crear un sistema tributario a la carta, pero no solo en la base de criterios democráticos de representatividad, sino por un interés económico en determinado. Igualdad. El decisionismo. Bien interesante ese planteamiento. Nada, yo voy a ir cerrando la parte del Zoom, los que están acá podemos continuar un poco la discusión. Agradecidos a Universidad Fundación, a la Universidad Católica Andrés Bello y por supuesto al Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro por la oportunidad de moderar esta discusión, a Mariana Campos por su excelente participación, creo que fue muy completo y además diste los puntos fundamentales de la ley, y bueno, a todos por su participación, reiterándoles las disculpas por todos los temas técnicos, pero lo importante es que el objetivo se haya cumplido. Muchísimas gracias por su participación y que tengan una feliz tarde. Origen del sur. Sí, sí.